20 de mayo del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos algunas de las noticias destacadas a esta hora. 7 empresas públicas cerrarán sus puertas y así lo dispuso el presidente Moreno como parte del nuevo paquete de medidas económicas. Estas entidades presentaron números negativos en los últimos años. Cuando faltan 5 días para que empiece el último año de mandato del gobierno, el presidente anuncia medidas que muchos pedían desde el inicio del mismo. Decía el presidente que se procedería a cerrar 7 empresas públicas. Lenín Moreno daba los nombres, pero detrás de ellas hay más. Se anunció el cierre de TAME, que acumula $400 millones en pérdidas. Allí, sin embargo, hubo una aclaración. Entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas. Y se denunció a Ferrocarriles del Ecuador, que entre 2016 y 2018 ya llevaba 26 millones en contra. Se dijo también que cerraba Siembra, así es como se llama ahora Yachay, donde la Contraloría determinó un perjuicio de $31.4 millones. Se cerrará también la empresa de medios públicos que en 2017, según el hoy ministro de Telecomunicaciones, tenía $23 millones en pérdidas. SEAR también dirá adiós. Allí están los centros de alto rendimiento que en 2018 tenían en rojo $3 millones. Ecuador Estratégico es otra de las empresas públicas que desaparecerá, con $18.6 millones en pérdidas hasta julio del año pasado. Correos del Ecuador también se va. Apenas culminaba su plan de modernización. Hasta julio del 2019 su operación dejó $500 millones en negativo. La unidad de almacenamiento y sus $6 millones en contra también dejarán de ser peso muerto en las cuentas del Estado. Allí, algunos millones de razones para que el régimen decidiera, faltando días para empezar su último año de gestión, hacer lo que algunos sostienen, debió ejecutar desde el principio. El Ministerio de Salud y el Seguro Social confirman que tienen cerca del 30% de disponibilidad de camas en sus hospitales en Guayaquil para pacientes con COVID, y esto tras una reducción del número de atenciones en esta ciudad. El Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aseguran que en sus hospitales el flujo de pacientes se está normalizando y así lo pudimos constatar. Ahora tendrían el 30% de camas disponibles, eso incluye las unidades de cuidados intensivos. Entre los hospitales del Guasmo y de Monte Sinaí hay unas 170 camas, 30 de ellas libres, mientras que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo tiene 204 camas, de las cuales 60 no están ocupadas. Aunque estos datos son positivos, según el director zonal del Ministerio, Francisco Pérez, no sería suficiente para enfrentar una segunda ola de contagios. Hemos estado trabajando en conjunto con el municipio de Guayaquil para aumentar la capacidad en el Hospital Monte Sinaí, donde podemos habilitar 38 camas nuevas de cuidados intensivos para ir de manera paulatina. Aunque las atenciones y hospitalizaciones han bajado, entre el gremio de médicos hay preocupación. El personal médico y paramédico que cuente con las debidas garantías. ¿Existe una infraestructura desinfectada verdaderamente? Son las preguntas que nos hacemos. La reducción de casos atendidos en los hospitales públicos fue uno de los factores que el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal evaluó para decidir cambiar de rojo a amarillo el semáforo de riesgo por el coronavirus en Guayaquil. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas. Las medidas económicas anunciadas por el presidente y la aprobación de los proyectos urgentes mejoran la mala imagen del Ecuador sin acudir a más impuestos. ¿Hasta qué punto apuntalan la recuperación económica? Lo vamos también a analizar. Hoy además estará con nosotros Caterina Costa, la presidenta del Comité Empresarial. La posición del sector productivo no petrolero para la recuperación después de esta larga paralización, y esto tras la aprobación de los proyectos urgentes, el desplome petrolero, el déficit fiscal y un nuevo anuncio de austeridad del gobierno. Lo conversamos. 7 de la mañana con 5 minutos. El gobierno anunció, entre otras medidas, un recorte en el presupuesto que alcanzaría los $4.000 millones en estos rubros.
Fue entonces el momento de los anuncios, de los recortes. 980 millones de dólares en masa salarial, 400 millones en bienes y servicios, 1.300 millones en gastos de capital y 1.300 millones más en renegociación de deuda. En total, 3.980 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Estefanía. Un saludo a la audiencia. Buenos días también. Estábamos viendo el desglose. Esperan estos recortes por 4.000 millones de dólares. Usted anunció que habían recibido ya 1.400 millones por organismos multilaterales, 200 más últimos en los 2 últimos días, lo que estarían por llegar 6.000, 7.000, quizás algo más. Pero las pérdidas anunciadas con esta crisis superan los 8.000 millones de dólares y ya teníamos un déficit de 4.000. Solo ahí, ministro, sumamos 12.000. Para lo que nos falta, ¿estos ajustes podrían estar recién empezando? Stephanie, más allá del ajuste, lo importante es la visión de los anuncios del presidente y voy a referirme concretamente a su pregunta. Por un lado, hay una reducción necesaria en este momento en función de una caída muy fuerte de los ingresos, un proceso de optimización del manejo de los combustibles para favorecer tanto a los ciudadanos cuanto para evitar que el Estado siga teniendo más pérdidas y un programa de reactivación productiva que tiene que seguir creciendo, pero que tiene una clara ruta de acción. En cuanto a lo que usted mencionaba, hemos planteado esta meta de 4.000 millones de dólares y cualquier cosa que genere más eficiencia o cualquier decisión que genere más eficiencia tiene que ser tomada. Por lo pronto, este es el conjunto de decisiones que tienen que implementarse, pero hay un proceso de reestructura general, por ejemplo, en territorio, o de reestructura general también a nivel de los distintos estamentos dentro de cada ministerio, en donde se repiten muchas veces funciones, en donde se duplican muchas veces cierto tipo de actividades, y ese es un proceso natural que hay que seguir. Lo que sí es importante comprender es que este proceso terminará finalmente en un Estado mucho más eficiente, en un Estado mucho más ajustado a la realidad nacional y que tenemos que ahorrar en estas circunstancias. Estamos recibiendo un golpe brutal por el lado de los ingresos. No hay ingresos petroleros, estimamos que cierren en cerca de 520 millones este año, es decir, una pérdida de 2.700 millones de dólares. Los ingresos tributarios, por ejemplo, la recaudación de IVA en el mes de abril ha caído cerca del 40%, fruto del confinamiento. Esperamos que se empiece a reactivar esa recaudación ahora que se reabre la economía, pero esta es la situación que vive. Claro, y aparte de eso tienen 900 millones menos, que era lo que esperaban recaudar con los impuestos o con las contribuciones solidarias que tenían planteado en los proyectos y no se aprobaron. Ahora, por eso viene de la mano otras medidas estructurales, dependiendo cómo se las apliquen, como la focalización de los subsidios. Este sistema que han anunciado para liberar los precios de los combustibles, que incluye bandas, un piso y un techo. ¿Cómo van a hacer cuando aplique el subsidio? Es decir, cuando el precio supere al techo. ¿Cómo van a hacer para que se acceda al subsidio o cómo lo van a focalizar más bien para que los que tengan que seguir subsidiados sigan recibiéndolo cuando aumente el precio? Claro, el objetivo estructural, Stephanie, es cambiar el método del subsidio. Un subsidio no es malo o bueno por ser subsidio. Si un subsidio es temporal, si un subsidio es focalizado, si un subsidio va a las personas más pobres, ese subsidio hace sentido, porque es una transferencia de recursos hacia personas que no tienen. Lo contrario sucede con los combustibles, no hay discriminación, es el precio el que está subsidiado. Entonces, si es que una persona de altos ingresos consume ese producto subsidiado, igual se beneficia y eso es injusto. Por eso, la banda que bien usted ha mencionado cumple un rol importante en este mecanismo para no afectar de manera desmedida al Estado ni al consumidor, hasta poder ir transitando a un esquema que se calibra con el precio internacional. Entonces, dentro de la banda, que es una banda móvil, se mueve el precio en función de lo que vaya fluctuando el precio del petróleo. Pero asumamos por un momento que el precio del petróleo se incrementa en 60%.
no es posible un incremento al consumidor inmediato del 60%. En consecuencia, esta banda dice el incremento máximo podría ser del 5%. Asumamos que el precio cae en un 40%. Tampoco se permite una caída brutal del precio y se amortigua con esta banda. Son mecanismos que funcionan en otros países. Ahora, si supera la banda, que es lo que usted decía, el Estado en esa parte, mientras dure este mecanismo de bandas, va a tener que subsidiar. Y en el caso de los instrumentos que tiene que utilizar, pues bien, están definidos en protección social, es decir, que las personas que menos tienen reciban una transferencia monetaria adicional, y también en el caso del servicio público, sobre todo transporte público, en donde no se puede permitir un incremento de los pasajes. Y para eso hay instrumentos, pero es prematuro. ¿Y ese último instrumento para el transporte público estaría definido? Porque finalmente ahí es donde importa, es decir, cuando ya se aplica el subsidio, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, uno, para los estratos sociales más afectados, entonces usted habla con el bono, no con el bono, pero la protección social que se aplique. Y para el transporte público, entonces, ¿cómo harían esa compensación? Sí, ese mecanismo está diseñándose, Stephanie, pero lo importante es que en los próximos meses no vamos a ver una variación sustancial de los precios, lo cual da el margen para que este mecanismo se pueda perfeccionar. Hay algunas alternativas, pero el objetivo es claro, que no se afecte al transporte público. Y en ese caso, lo que sucede es que, dado que los precios están bajos, no vamos a tener una fluctuación fuerte. Claro, pero eso es ahora, ministro. Yo pregunto sobre el cómo, porque de eso dependerá realmente la efectividad del sistema. Este sistema de bandas le permite al gobierno fijar, como usted bien explicaba, a partir de qué monto es ya el límite, el techo, y aplica el subsidio. Pero lo podrían poner, por ejemplo, más alto o cambiar también, y ojalá no, según las necesidades fiscales del gobierno, o peor aún, según las necesidades políticas. Y por eso de este o el siguiente gobierno dependerá qué deciden, cuándo recaudan y cuándo subsidian. Stephanie, hay un mecanismo muy importante que es la transparencia, un concepto muy importante que es la transparencia. Por eso el decreto, aun cuando es un poco tediosa la información que se ha dispuesto ahí con las fórmulas y los cálculos, etcétera, tiene esa virtud. El decreto establece con exactitud cómo se determina esto. Entonces no va a quedar a discreción de una institución, queda en un decreto, que igual eso corría el riesgo con cualquier gobierno porque los precios se fijan por decreto, pero es un mecanismo de transparencia. Que el método de cálculo esté en el decreto es una disposición y es una decisión presidencial. Entonces eso hace que se blinde el mecanismo. A futuro, si es que ya logramos que esta banda se vaya acoplando de mejor manera al precio internacional, obviamente el objetivo es que esa banda quede solamente como un referencial, como hacen otros países, para amortiguar los precios. Pero creo que lo importante de esto es el cambio del hábito y de garantizar que hoy, fíjese usted, que los consumidores puedan hacer este match entre el precio del petróleo y el precio del combustible. Hoy, ventajosamente, ya está bajando ese precio. Con eso, claro, ministro, no es la primera vez que el gobierno anuncia un plan de austeridad o su intención de reducir el tamaño del Estado o eliminar estos entes inútiles, pero luego los toma tiempo o termina siendo una reducción pequeña. Digo pequeña para lo que significa el gasto o la masa salarial. Hoy creen que es importante reducir más, cumplir con lo anunciado también para mejorar la imagen del país. Sin duda, Stephanie, son procesos que van tomando su tiempo. Lo importante es que la dirección sea la correcta. Por ejemplo, hay una cifra que nosotros destacamos todo el tiempo, que es el nivel de la masa salarial desde que inició la dolarización. Todos los años venía creciendo, absolutamente todos, en todos los gobiernos, hasta el año 2019. Año 2019 en donde existe un cambio de tendencia porque ya se reduce ese nivel de la masa salarial. Es el primer año en dolarización donde se rompe la inercia, que es muy fuerte de romper, pero además de romperse esa inercia que llevaba 300, 400 millones de dólares de crecimiento anual,
se reduce la masa salarial en más de 200 millones de dólares. Es decir, hay un quiebre estructural. De ahora en adelante, los procesos de optimización tienen que seguir garantizando que eso se dé. ¿Por qué? Porque el PIB va a ser menor. Y en consecuencia, la proporción del Estado, aun cuando reduzcamos en valores absolutos, puede seguir siendo la misma a la de años anteriores, pero el hecho de que tengamos cada vez un menor peso de masa salarial nos va a permitir crecer más, porque vamos a poder destinar esos recursos hacia otras actividades, hacia inversión desde el punto de vista del Estado en infraestructura, por ejemplo, o inversión. Claro, y también en cuánto pueden hacer esas reducciones, porque si bien en la curva uno ve, ministro, en efecto, que deja de crecer, cuando baja tampoco es que baja tanto. Es decir, de enero a mayo, por ejemplo, hicieron el recorte de que un 4% en masa salarial. ¿Eso qué le significó? 300, 400 millones al presupuesto. Si hoy gastan 8.500 millones de dólares en sueldos, un 4% pues sigue siendo poco si estamos hablando de austeridad. Ahora, si son 900 millones los que esperan reducir con las medidas que usted ha anunciado, al reducir la jornada laboral también de los servidores públicos, bajar en ese caso de aquellos trabajadores en un 16% el sueldo de ellos, ahí estaríamos hablando de una reducción de ¿qué? En lo que planifican, ¿un 10%? ¿Esa es la mayor reducción que se podría lograr en las condiciones actuales? Sí, Stephanie, porque hay que entender una realidad también. Hay sectores que de hecho han sido excluidos de esa decisión, que en este momento son actividades que están en territorio, que están garantizando la seguridad de las personas, que están garantizando la salud de las personas en el día a día, y esas actividades hoy son sensibles, pero si computamos esas actividades dentro del costo total de los gastos de sueldos y salarios del gobierno nacional con otras compensaciones, estamos hablando de cerca del 70% de la masa salarial. Si sumamos a Educación y al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que también están en territorio garantizando que las personas tengan, por ejemplo, alimentos, en el caso del MIES, que igual va a tener que hacer un proceso de optimización, estamos hablando ya casi del 85% del total de la nómina. Entonces, esto es muy importante porque cada vez el proceso de optimización es mucho más complejo. Por eso es que la decisión no solamente está apuntando a la masa salarial, sino también a bienes y servicios, a otro tipo de transferencias, a los temas de endeudamiento externo para liberar recursos para la caja fiscal y poder redestinarlos no solamente a la alimentación y salud de las personas, pero también a esta nueva fase de reactivación productiva, es decir, una reapertura de la economía que viene acompañada de dos grandes elementos. El primero, el acuerdo entre las partes, y el segundo, los créditos preferenciales para que las MIPYMES particularmente puedan subsistir ante esta época compleja, porque se van a topar con una menor demanda. Aun cuando abran los negocios, la demanda de muchos productos y de muchos servicios ya cambió. Por eso los créditos y cómo se apliquen es indispensable, pero usted decía, por eso es que tuvieron que acompañar con otras decisiones. Eliminaron, por ejemplo, estas 7 empresas públicas y con eso esperan ahorrar unos 230 millones. Pero también eliminaron el servicio de contratación de obras, del SECOP, el de gestión inmobiliaria, que es inmobiliar. Pero alguien tendrá que hacer ese trabajo. ¿Cómo está previsto, ministro, para que no sea solo que esta institución absorbe a la otra, cierre, nos cambiamos de edificio sin mayor luego reducción de personal, sueldos u optimizaciones, que es lo que se busca? Sí, hay instituciones que se suprimen completamente, y al suprimirse, pues esas partidas se dan de baja, los pasivos también se dan de baja y entran en un proceso de liquidación otras empresas públicas. Entonces, el objetivo es justamente, como usted señala, que procesos de fusión o de optimización o de liquidación no lleven a un cambio meramente cosmético, sino que sea una reducción real del peso que llevan esas instituciones del Estado. En el reporte muy bien se describía todas las empresas públicas que tienen mayores gastos que ingresos. Esos gastos al final del día los termina asumiendo el presupuesto general del Estado a través de transferencias que le hace a esas instituciones. Y hay actividades que, insisto, no van a regresar a la normalidad incluso después de algunos años. Entonces, es mejor hacer el corte del desangre hoy para evitar que sigan acumulando más números negativos y garantizar
que le presionen menos al presupuesto general del Estado. ¿Cómo hacerlo? En el caso de algunas instituciones, como usted mencionaba, por ejemplo, SECOV, entiendo que que es una de las preocupaciones, el proceso determina un cierre completo de la institución, digamos, una cierre de la institución, y en las empresas públicas lo que se está haciendo es que los ministerios rectores se encarguen del proceso de liquidación. Esa liquidación tiene que ser una liquidación eficiente para garantizar también algunos servicios mínimos. Por ejemplo, en el caso de TAME, rutas que hoy operan solamente TAME y que no podemos tampoco dejar en inhabilitación porque tienen un beneficio para seguir directo a la garantizando ciudadanía. esas rutas. Ahora, ministro, la gente está pendiente de cómo van a direccionar, bajo qué requisitos para las microempresas, sobre todo, que puedan acceder a estos préstamos que han anunciado. Algunos lo anunciaron a través del Banco del Pacífico, por ejemplo, 5% de interés, 36 meses plazo. ¿Quiénes y cómo? Sí, a ver, este es un tema muy importante. El programa Reactívate Ecuador, que así lo hemos denominado, tiene un total de 1.150 millones de dólares identificados ya, de los cuales 500 van a ir a un fideicomiso público, que es el que empieza a operar a partir del 25 de mayo. Esos 500 millones, 300 ya están disponibles, que es de los recursos que han llegado del exterior, 200 van a ser parte de los nuevos desembolsos que vamos a ir recibiendo. Adicionalmente tenemos 260 millones de dólares de un crédito que ya se negoció entre Banco Mundial y CFN para apoyo a microcrédito, y luego tenemos un crédito del BID que es de 100 millones de dólares aproximadamente para MIPYMES también. Y adicionalmente tenemos 300 millones de dólares de la DFC, que es la Corporación Financiera del Desarrollo de los Estados Unidos, que eso va por vía privada, lo otro va por vía pública. Entonces, en este fideicomiso inicial que mencionaba, lo que se hace es entregar esta posibilidad de que tanto bancos como cooperativas públicos y privadas, los bancos públicos y privados puedan entregar los créditos preferentes a las personas. A partir del 25 de mayo inicia Banco del Pacífico, que es el primero en sumarse, pero esperamos que se vayan sumando otras entidades financieras. Entonces, las condiciones del crédito: tasa de interés del 5%, plazo de 36 meses y periodo de gracia de 6 meses. ¿Para qué está destinado el recurso? Para sostener la nómina o para cubrir gastos operativos. El monto depende del tamaño de la empresa y la capacidad de aplicación, o mejor dicho, el método de aplicación es un método muy ágil. Las empresas tienen que, ya vamos a empezar a promover toda la información para que se vean los requisitos, que son mínimos, es una aplicación directa. Obviamente el banco tendrá que soportar aquellas empresas que tengan capacidad, no que no estén afectadas, porque todas las empresas han sido afectadas, pero que al menos tengan capacidad antes de pago. del COVID no hayan tenido un problema estructural. La Asamblea les aprobó ya los 2 proyectos urgentes, pasa a manos del Ejecutivo, que aún podría hacer un veto modificatorio, pero no están previstos mayores cambios. ¿Cuándo lo van a pasar? Estamos en el análisis, Stephanie, estamos recibiendo las observaciones de los distintos ministerios. Yo quiero destacar la voluntad, como lo mencioné en redes sociales el día de la aprobación, la voluntad política para promover estas 2 normas. Fue un consenso complejo de conseguir, sí hubo mucho debate, pero al final del día llegamos a un consenso. Entonces, cualquier posición que lleve a perfeccionar uno de esos textos tiene que ser dialogada previamente con aquellas bancadas con las cuales se encontró un consenso, para garantizar que puedan permanecer esos consensos. Creo que es prematuro este momento hacer algún anuncio al respecto, porque el presidente tiene que hacer un análisis integral de dónde están las principales observaciones, y desde el punto de vista tanto económico como político, hoy hay que poner esas 2 cosas en la balanza, ver si es que corresponde el veto y en qué medida corresponde. Como insisto, el objetivo mayor es preservar esta consolidación de enfoque hacia los objetivos grandes que están en esas 2 leyes. Por un lado, el orden, la transparencia y la disciplina fiscal, y por otro lado, el acuerdo entre las partes y beneficios a los ciudadanos.
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. 7 de la mañana con 25 minutos en Contacto Directo. Los dos proyectos urgentes aprobados por la Asamblea no descartan un veto presidencial modificatorio, pero no es lo que se esperaría cuando hubo consensos en eliminar los impuestos que proponían. Alfredo, buenos días. Buenos días, Steffi. Buen día a todos. La realidad indica que por los antecedentes, el presidente Lenín Moreno optó por el pájaro en mano, sobre una decisión fragmentada de mayorías móviles con las que gobierna. Frente a situación similar, con participación de su partido, después de anunciar muerte cruzada, Rafael Correa se fue por la confrontación del 30S. Moreno hizo lo contrario, se fue por agarrar lo que le ofreció la clase política extrañamente llamada de oposición, muy contemplativa, con fallidos y repetidos anuncios de austeridad. En tal virtud, no habría más que un veto modificatorio mínimo como para salvar la cara, pues nunca lo dijeron los colegisladores, pero lo dijo el embajador americano. Hay que dar buena imagen a los organismos multilaterales de crédito, donde es decisivo el voto de Estados Unidos por su contribución económica. Sin embargo, hay un cabo suelto. Lo que van a dar no alcanza, ni tampoco el respiro de los tenedores de bonos. Queda pendiente entonces una mirada más ambiciosa, un bono de la Reserva Federal a largo plazo, cero cupón, por suma suficiente para salir del pantano. 7 con 27 minutos. Al volver estará Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. La posición del sector productivo no petrolero para la recuperación después de esta larga paralización económica por el coronavirus. Breve pausa, volvemos. No se vayan. La ley humanitaria aprobada por la Asamblea establece que no se incremente el costo de servicios básicos y esto incluiría telecomunicaciones e Internet. En el caso de la energía eléctrica habría una reducción de la tarifa para los sectores más necesitados. La ley humanitaria aprobada por la Asamblea dispone el no incremento de los servicios básicos hasta un año después de concluido el estado de excepción. Esto implica que las tarifas por kilovatio hora de electricidad y por consumo de agua potable no subirán sus valores. Se incluyen también las telecomunicaciones, manteniendo la calidad del servicio. Telefonía móvil, telefonía fija, telefonía pagada, Internet. Además, se definió que en los primeros 2 quintiles de nivel de ingresos, la Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad dispondrá una rebaja del 10% en el valor total del servicio de electricidad en los consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. La población en definitiva se divide en 5 quintiles de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a los salarios, y los 2 quintiles iniciales son de las personas que tienen menos ingresos en el país. También habrá un incentivo para los sectores industriales. Va a haber una posibilidad de que áreas productivas, industrias puedan trabajar la noche con una tarifa reducida. Se suspenden temporalmente los cortes por falta de pago de servicios básicos y a quienes adeuden sus facturas se les da una opción. Se podrá reprogramar los pagos que estén en mora hasta en 12 meses plazo. Por eso era importante la aprobación de la ley. Esto sin intereses ni recargos. La Agencia de Control de las Telecomunicaciones y la de Regulación de la Electricidad anunciaron que esperarán el veto del Ejecutivo para pronunciarse sobre estas decisiones. Si el presidente no tiene observaciones al texto de la ley humanitaria, la remitirá al registro oficial para que entre en vigencia. El escenario al inicio parcial de la reactivación con un semáforo amarillo tiene como un telón de fondo 2 proyectos urgentes aprobados, un apoyo limitado de organismos multilaterales de crédito, la focalización del subsidio a los combustibles, algunas medidas solidarias, la reducción del estado clientelar y el déficit fiscal que aún están por verse, y en esa escena el desafío del sector productivo. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial, bienvenida a Contacto Directo.
Gracias, Tefi. Un saludo a toda la audiencia de Contacto Directo. Nosotros como sector empresarial estamos listos para este paso del semáforo rojo al semáforo amarillo. Hemos trabajado mucho en los protocolos de bioseguridad. Hemos transmitido esa información a nuestros colaboradores y creemos que vamos a poder ser ejemplo para el resto de la ciudadanía que debe asumir su responsabilidad del cuidado de la salud. Lo que nosotros decimos es que hay que salvar las vidas, pero también hay que pensar en los medios de la producción que se necesitan para salvar esas vidas. Y esto es justo el camino que estamos iniciando en este momento para poder superar la crisis ante la para de las actividades económicas que hemos tenido. Ya el SRI nos da cifras, 3.172 millones de dólares perdidos en ventas en el mes de marzo. Eso significa 227 millones de dólares al día. Significarían casi 7.000 millones de dólares en abril y por ende pues podríamos estar llegando a unos 13.000 millones de dólares que no se van a recuperar en ventas, porque no estamos solo ante una situación nacional de la caída de la dinámica económica, sino es un tema mundial, por lo tanto también las exportaciones están muy afectadas. Pero con esa paralización económica casi total que ha dejado a miles de personas y empresas afectadas, ¿qué ofrece a este escenario de fin de crisis del sector empresarial? Ojalá las medidas anunciadas tienen las condiciones para reactivarse. Sí, importante primero pues que se tuvo la sensibilidad para entender los problemas de flujo de los empresarios, de los negocios, desde los pequeñitos, los medianos, los grandes, pues, y que no se consideró esa carga tributaria, o sea, que no haya una extracción de flujo adicional a la operación empresarial, ¿no? Y las medidas son muy importantes, nosotros hemos saludado esas medidas porque son coherentes con las necesidades de austeridad en este momento ante la caída de los precios del petróleo y ante la para económica, digamos, y productiva a consecuencia de esta pandemia. Vemos que si se tiene la casa en orden, también el resto de los sectores vamos a poder trabajar mucho más tranquilos porque vamos a poder destinar esos recursos al consumo, a satisfacer las necesidades de la ciudadanía y una hoja de ruta muy positiva que vamos a ir evaluando porque pues ayer hemos tenido los anuncios del señor presidente, seguidamente ya hemos visto 2 decretos, el uno que se relaciona a la reducción del tamaño del Estado y también al tema de los combustibles, que para nosotros es tremendamente importante, y eventualmente pues tendremos que ir viendo cómo se dan los resultados de esos anuncios. El crédito para las empresas, ya escuchamos al ministro, este fondo de 1.000 millones de dólares que se destinaría, pero para que sea preferencial para pequeñas, para medianas empresas, ¿está realmente asegurado o podría ser una expectativa que parcialmente la podrán llenar las grandes empresas en la cadena productiva y unas poco pymes o microempresas? Justamente por ahí van nuestras observaciones a la ley de apoyo humanitario. Hay que permitir que esas cadenas productivas fluyan, no hay que hacer que tengan obstáculos en la dinámica de la interrelación de las pequeñas con las grandes, con las medianas. Y eso pues hemos visto que de pronto al forzar algunas cosas, la ley manda, prohíbe o permite. La ley debería permitir establecer un marco, pero no forzar algunos de estos acuerdos que deben llegarse naturalmente entre proveedores, clientes, trabajadores o la banca. Y por ende, pues, eventualmente ese apoyo, hemos escuchado esta semana a los organismos multilaterales que están muy dispuestos a ayudar al Ecuador, el Banco Mundial, el BID, la CAP, la DFC de los Estados Unidos, para ayudar a esos más pequeñitos que necesitan un oxígeno adicional y poder volver a la actividad productiva que ha cambiado y el consumidor tiene otras prioridades, también hay una baja en su capacidad adquisitiva
Entonces hay que repensar los negocios de todo tamaño y por ende esta ayuda, este fondo es tremendamente importante. Caterina, para que en efecto se pueda ver los beneficios de esos créditos y su colocación, es decir, los créditos de los organismos multilaterales generalmente para el sector privado, si es que llegan para el sector privado, ya sea de la Corporación Financiera del Banco Mundial o del BidInvest, por lo general lo que hacen ellos es que los destinan para las grandes empresas y por eso es que el proyecto inicial, como lo planteaba el gobierno, era con los impuestos que iba a financiar que mañana se puedan dar estos créditos para la empresa privada. Sin tener eso en mano y con los montos que anuncian, ¿cómo proponen ustedes garantizar que en realidad sea acceso para dinamizar la economía y no unos pocos? Sí, bueno, eso se tiene que canalizar a través del sector financiero. Nosotros vemos que esa operación siempre ha resultado de forma adecuada a través de la banca pública o la banca privada. Y obviamente pues sin la carga para las empresas también podremos ayudar en el caso de las que han entrado con una solidez financiera más importante a esta crisis, podrán ayudar a esas cadenas productivas. Siempre pensamos que es importante permitir la libertad en las negociaciones, en estos acuerdos que ya se están dando, como decía antes, no forzar, por ejemplo, extensión en facilidades de pago o prórrogas. Eso se va a dar naturalmente porque obviamente toda empresa quiere mantener a sus clientes y va a ayudar para que estos puedan reactivarse de la forma más rápida posible. Por ende, la ayuda a las a las pequeñas es tremendamente importante. Sin embargo, también vemos que hay, por ejemplo, acuerdos de pago que se están dando ya en las cadenas y también contratos de compraventa anticipada. Y eso pues también está ayudando al flujo en una dinámica privada y no necesariamente pues con la participación de disposiciones normativas. Y hablando de otros acuerdos, los trabajadores están anunciando movilización porque creen que el que los empleadores tengan la opción de reducir la jornada laboral en un 50% o los sueldos en un 45%, incluso despedir por fuerza mayor cuando justifique, el que pueda ser usado por quienes realmente no tengan otra alternativa que hacerlo es una opción, pero lo otro es para quienes puedan precarizar finalmente el trabajo. ¿Quedará solo bajo la responsabilidad de los empleadores el que no se cometan abusos? Y de las empresas estamos empernadas al país. El sector productivo mira siempre el mediano y el largo plazo. Nosotros, entre las prioridades que tenemos, todos los negocios de todos los tamaños, está salvar el empleo, porque sabemos que eso significa salvar el bienestar de las familias y porque esta crisis es una crisis corta, pero volveremos pronto, como ya está sucediendo con estos cambios de semáforo, y nosotros necesitamos a los colaboradores que hemos seleccionado, a quienes hemos capacitado, quienes nos han demostrado eficiencia y productividad en su función. Entonces, no se está pensando en ese recorte, salvo aquellos sectores que realmente tienen dificultades, que ya conocemos cuáles son, que por ejemplo en el caso del sector florícola, el caso del sector de turismo, pero la idea es como prioridad mantener las plazas de trabajo. Lo veo que están haciendo este esfuerzo las distintas empresas de todos los tamaños y no creo que la utilización vaya a ser arbitraria de estas disposiciones. Y es más, el trabajador sabe cuando su empresa no está trabajando a total capacidad. La presidenta del Comité Empresarial, Caterina Costa, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenos días, Esther. 7:42, una pausa, volvemos con más, no se vayan. Concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, gracias a su sintonía. Ya viene Televistazo en la Comunidad.